Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Encuentro con la Historia. Hoy nos proponemos analizar el panorama internacional contemporáneo, los conflictos, las tensiones y reconfiguraciones que atraviesan este mundo que vivimos y que están redefiniendo las relaciones entre potencias, regiones y actores globales. Para eso nos acompaña un invitado especial, Lucas Barbosa. Estudiante avanzado de la carrera de doble titulación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, quien hoy nos ayudará a pensar este complejo escenario internacional. Bienvenido, Lucas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Un gusto saludarlas ahí, Erika y Kiara, ¿verdad? Así es, el gusto es nuestro. Ahora, cuando hablamos del tablero mundial, hablamos de un escenario internacional cada vez más complejo, con múltiples conflictos abiertos y tensiones entre potencias. Lucas, ¿cómo describirías el momento actual de la política internacional? Mira, el momento actual de la política internacional lo describiría como en estado de ebullición, en ebullición constante, pero hoy más que nada está mucho más fuerte debido a los cambios abruptos. Si bien siempre hay cambios y actualidad constante, ahora con la sociedad que se llama post-internet, con las redes sociales, con la IA, los cambios son más inmediatos, y creo que tanto las naciones como los seres humanos en general y en particular debemos estar preparados a estos cambios tan abismales. Genéticamente, biológica y neurológicamente el ser humano no está apto para cambios tan rápidos como ahora. Si bien sabemos, una generación es un periodo histórico, cultural, era considerado antes entre 18 y 25 años. Hoy las generaciones se reduce el tiempo. En 8 años tenemos una generación porque viven de todo. Eso es a lo que se enfrenta hoy las relaciones internacionales en lo que concierne a la tecnología, a la militarización, a las estrategias y todo lo que concierne al trabajo, a la ingeniería social desde las redes sociales. Y yo quiero hacer más o menos un panorama para el oyente, cómo se ha venido desarrollando esto a lo largo de la historia, si me permiten. Sí, por favor, Lucas, adelante. Nosotros vivimos en un sistema global que ha tenido varios periodos. Si bien empieza con el descubrimiento de América y todo eso, el sistema mundo como eje de las relaciones internacionales nace en 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial ya estaba concluyendo, y ya sabían quiénes ganaban y quién estaba la supremacía, que era Estados Unidos y la Unión Soviética e Inglaterra, en cierto modo Inglaterra. Y en un salón de baile en Estados Unidos que se llamaba Bretton Woods, se juntan las potencias e imponen y empiezan a fundar las organizaciones internacionales desde ese día, lo que es el Fondo Monetario Internacional, la OTAN y todas esas organizaciones que Estados Unidos las funda y las usa como instrumento de dominación por un lado, con el pretexto de que sirve para el orden internacional. Impone el dólar como moneda global. El respaldo del dólar era el patrón oro, o sea, cada dólar valía tanto en oro, que duró hasta los 70. Estados Unidos en ese entonces tenía el 80% de las reservas de oro, y hasta que en los 70 se cambia esto y se pasa del patrón oro al petrodólar, en los 70 con Richard Nixon. Y entonces es cuando todas las transacciones en petróleo de la tierra se hacían solo en dólares. Y ahora Estados Unidos salió de ese patrón en 2023 porque, es el mayor productor de petróleo de la tierra, y eso nos lleva a preguntarnos, muchas cosas. ¿Qué hace con el petróleo en Venezuela? ¿Qué hace? Hoy lo que se juega más allá de los recursos, porque los recursos pueden ser estratégicos y tácticos. Estratégicos es que sea un fin en sí mismo. El petróleo hoy para Estados Unidos, por ejemplo, en Venezuela es táctico, es un medio, no es un fin en sí mismo, porque Estados Unidos es productor de petróleo. Lo táctico es un medio, no es el fin en sí mismo. O sea, el tema del petróleo en Venezuela es para evitar que Venezuela le venda petróleo barato a China, que es la superpotencia productora número 1 en este momento, y esa es la jugada, para bajar lo que
China es dependiente de energía en lo que es gas e hidrocarburos en el petróleo porque no los posee todavía y en gran medida en alimentos para su población. Por eso nos tiene a nosotros por un lado, Argentina. Y eso más o menos sería lo que nos hizo llegar hasta este día. Vivimos una guerra fría, es decir, una guerra indirecta a través de los comercios, la tecnología, las sanciones, la ingeniería social de Internet. Y hay algo muy importante que no tenemos que dejar de lado, que es la Unión Europea. Sí. La Unión Europea fue esa ingeniería de Estados Unidos. Miren qué irónico, ¿no? Europa se metió de la mano de Inglaterra en Estados Unidos y Estados Unidos aprendió de su padre Inglaterra y bueno, hoy el imperialismo, bueno, ya sabemos el resto de la historia. Y ahora Estados Unidos forjó a Europa a su imagen y semejanza creando la Unión Europea, que empezó después también de la Guerra Mundial con el Tratado del acero y del carbón, que hizo congeniar a Francia y Alemania. Y lo mismo podríamos hacer nosotros en Argentina, que ya voy a tocar ese tema. Acá Perón planteaba el famoso ABC, Argentina, Brasil y Chile, que bueno, no se dio por vicisitudes externas, que bueno, eso es muy amplio. Bueno, podríamos haber hecho un eje nosotros, Argentina, Brasil y Chile, pero esto fue antes incluso que naciera el germen de la Unión Europea. Y hoy yo bauticé a esta charla el tablero mundial, porque como bien hay una de ustedes decía que le suena a un tablero de ajedrez, y más o menos así, a un tablero de ajedrez y a un tablero de Go chino. En el Go vos vas ganando terreno, en cambio en el ajedrez vas perdiendo y obteniendo parcialmente. En cambio en el Go el que gana el más terreno posible es el que gana. Más o menos lo que hizo China a lo largo de la historia, haciendo cositas de plástico, repuestos, hasta que hoy fabrica, bueno, portaaviones. Eso es más o menos lo que es China. Y le puse tablero mundial en honor a Vincent Brzezinski, que escribe una obra majestuosa, Las Relaciones Internacionales, que es el tablero mundial, la hegemonía de los Estados Unidos. Pero esta hegemonía no es solo porque sí. Estados Unidos tiene un papel ya fundado en las relaciones internacionales, tiene esa gran responsabilidad de ser la potencia armada, económica y financiera más grande de la Tierra, que lamentablemente no le puede ser indiferente lo que pase en el mundo, más si lo tiene cooptado, como el caso de Venezuela, como la influencia de China. Ahora quiero tocar la Unión Europea, porque fue, como dice Brzezinski en el tablero mundial, la cabeza de puente estratégico al mundo. La Unión Europea fue, a través de Estados Unidos, con el Plan Marshall, que se dio 9.000 millones de dólares para la reconstrucción de Europa continental, se le dio a Alemania, a Inglaterra, gran parte para que se reconstruya Europa y de paso achicar al comunismo en lo que fue el siglo XX. Pero no, yo te ayudo a reconstruirte, pero vos vas a laburar conmigo, con Estados Unidos. Vamos a hacer un acuerdo de defensa. Escuchen bien esto, Estados Unidos dice, yo voy a invertir en la OTAN mucho dinero para protegerlos a ustedes y que se desarrollen. Y desde ese entonces el trato fue que la Unión Europea genere autonomía a tal punto de que pueda invertir gasto militar, aunque sea un 5% de su PBI hasta 2035, pero no va pintando. Por eso ese es uno de los motivos que Donald Trump está amenazando con salir de la OTAN. Y si esto pasa, Europa va a quedar desprotegida. Ya sacó tropas de Alemania que protegían sus fronteras, que protegían en lo que es Europa Media, y eso no le conviene a la Unión Europea por su seguridad. Además que no quiso apoyar a Estados Unidos en el conflicto con el estrecho de Hormuz, que es el canal por donde pasa casi el 33% del comercio internacional, y también, bueno, la gran mayor parte del petróleo que viene desde los Emiratos Árabes hasta acá. Bueno, eso y ir a los puntos de la Unión Europea, que sabemos que es un bloque de varios países de Europa continental que están muy pegaditos. Es una región donde, bueno, se han dedicado a trabajar juntos durante más de 80 años. Hoy sus problemas son productivos,
son productivos, son sociales, y también hay una guerra comercial con China porque, por ejemplo, con los autos, tuvo que ponerle aranceles a China porque China subvenciona, o sea, subsidia la producción. Y además muchos se preguntarán, ¿por qué todo se fabrica en China? Por ejemplo, iPhone está en China porque la mano de obra para manufacturar, para armar el celular, fabricarlo, sale muy barato en dólares. Ahí el salario de un obrero chino manufacturero es de 500 a 900 dólares, o sea, 900, un millón de pesos argentinos. Y esos 900 dólares en moneda local de China hace a 6.000 yuanes, que no alcanza tampoco para el obrero. Pero ¿qué pasa? Hay algo que se llama subsidio corporativo, donde la misma empresa le da comida, vivienda en el mismo complejo industrial al obrero, a tal punto que no tiene que gastar en transporte, no tiene que gastar en vivienda, y le quedan limpitos su millón y medio de sus 7.000 yuanes, y lo mandan, a ese dinero a gran parte lo mandan a sus familias que viven en sectores rurales de China, donde bueno, el coste de vida es pequeño. Esa es una de las tretas que más o menos China hace. Y otro problema de la Unión Europea es el gas ruso. Hoy Europa está gastando mucho dinero en comprar gas licuado a Estados Unidos, pero al costo de perder, de bajar su productividad, porque también se produce con gas, porque por el conflicto de Rusia, Rusia ha cortado la canilla, como se dice, a gran parte de Europa continental, y ese es otro problema. La autonomía energética no la tienen, y ahora que bueno, podían comprar gas barato a Rusia, ahora no lo están haciendo. O sea, tiene mucho que trabajar la Unión Europea. Y ustedes se preguntarán ¿en qué entramos nosotros ahí en Argentina? Claro. No sé si me quieren plantear algo, chicas, Sí, en base a todo eso, justamente lo que estás diciendo es muy claro, muy lindo lo que estás exponiendo, porque realmente tenés una pedagogía para que podamos entender en qué lugar estamos nosotros. Argentina, ¿cómo se coloca ante este tablero? Bien. Por un lado es cómo se coloca, y por otro lado es cómo debería colocarse, que eso ya es... evidentemente es personal, pero basado en la teoría de las relaciones internacionales, que no por ser teoría es un pensamiento vacío. No, la teoría de las relaciones internacionales es la explicación de la realidad, de la acción. Una teoría estructura a la acción, a los hechos, para que se puedan entender y se puedan hacer. Si no, ¿cómo vas a hacer algo si no te lo explico, digamos? Esa es la teoría de las relaciones internacionales. Por un lado está lo que hace el país, la política exterior, que prácticamente Argentina no la tiene, porque no tiene una agenda internacional. No oscila entre las políticas, sino entre los países. Cuando Joe Biden era presidente y Javier Milei ya era presidente, estaba a todo o nada. Pero las políticas de Estados Unidos en ese momento eran propias de una cabeza progresista, globalizadora. Hay que entender que el planeta hoy ya no se entiende entre izquierdas y derechas, marxistas, no, hoy es globalización y nacionalismo, porque son categorías más amplias que definen al tablero internacional. Eso de izquierdas y derechas es una discusión para café. Generan dicotomías que no nos llevan a ningún lado. En cambio, si miras al mundo desde un globo, que todo es una sola cosa y el más fuerte es el que tiene que mandar, yo implico que estamos en un error, porque cada país tiene su especificidad, su historia, y con ello hace grande a su nación y participa en el tablero mundial. Cosa que no podés. China es lo que fue siempre, un estado civilización, con una historia, con una arraigo cultural, y tal como salió y entendió las relaciones internacionales respetando los nacionalismos y las ideologías. No le importa si vos sos comunista, si sos de derecha, si vos querés laburar y ser mi socio, bien. Ahora hay que tener mucho cuidado, porque tenemos un presidente que
para mí, con todo el respeto que se merece la investidura, no comprende las relaciones internacionales o está mal asesorado. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque es un hombre que promovía las políticas de Joe Biden globalistas, y ahora Estados Unidos tiene una política proteccionista, nacionalista, de promoción de la reindustrialización, de la salida de la globalización, que es la salida de las organizaciones internacionales como la OTAN. O sea, quiere volver a las naciones productivas, también para competir con China. Y tenemos un presidente como Javier Milei que promueve el libre mercado, la quita de aranceles, y Donald Trump es totalmente lo contrario. Y el mundo no va hacia ahí, el mundo está en una lucha por recuperar el orden nacional. Europa lo va a tener que hacer, va a tener que, porque esto ya se decía cuando se estaba armando la Unión Europea. A ver, el doctor Carlos Pérez Llanam, que es doctor en Relaciones Internacionales y Ciencia Política, él fue embajador desde la época de Alfonsín hasta de la Rúa, brillante a mi modo de ver, donde dijo, hay que ver cuánto de su soberanía está dispuesto los países de Europa a ceder. ¿A ceder a qué? A la Unión Europea. ¿Por qué? Porque había que tener acuerdos de seguridad mutua y económico. De seguridad, te lo regalo, no pasó nada. Tienen acuerdos políticos parciales con la zona Schengen, con la eurozona, pero cedieron su soberanía, porque no olvidemos que son países también. Armaron un bloque a tal punto de que intentaron armar un super país que no va, porque hay especificidades, hay culturas, hay intereses distintos que van oscilando. Y ese es un problema de la Unión Europea. Hay que ver cuánta de su soberanía están dispuestos a ceder. Y con esto de la vuelta a los nacionalismos, al interés nacional, al proteccionismo, a los aranceles, cada país va a volver a aislarse en cierto sentido. ¿Y que Argentina en qué juega ahí? Tenemos un Brasil que se está industrializando, está casi con pleno empleo, tiene acuerdos parciales con China, tiene acuerdos con Estados Unidos, acuerda producción. Nosotros tenemos un gobierno que promueve solo la dinámica financiera, para que por ahí la gente entienda. Hay dos patrones en economía, está la economía y la finanza. La economía son los órganos vitales de un cuerpo, porque el corazón bombea sangre, el cerebro produce la información, el hígado produce sangre, y así producen. Bueno, la economía es eso, producción y trabajo. En cambio, las finanzas son el dinero, que son un simbólico. Bueno, en el sistema, en el cuerpo humano, las finanzas son el torrente sanguíneo, nada más. Pero sin eso, si tus órganos vitales están enfermos, no están laburando, no sirve de nada la sangre que te circula. Eso es lo que está pasando en Argentina. Bien. No podés. ¿Hola? ¿Sí? Sí, Lucas, mientras te escuchaba me surgió una pregunta, ¿no? Sí. Como vos planteaste este tema, cómo avanza el tablero internacional, el tablero mundial. Está claro que Estados Unidos está en el centro de ese eje del tablero. ¿Cómo configurarías vos la periferia alrededor de Estados Unidos viendo el panorama internacional hoy? Porque sabemos que todo puede cambiar de un día al otro, pero en este momento, ¿quién sería el principal rival? ¿China? Mirá, las relaciones internacionales, como bien dice el maestro Carlos Uriburu, se definen por los intereses. No, acá no hay ni quién es bueno, ni quién es malo, ni quién es comunista, ni quién es malo, no. Por un lado, el eje geográfico estratégico está ligado a Estados Unidos. Estamos más cerca de ellos. Y Estados Unidos está cerca de Brasil. En lo que y está mucho más cerca por los tratados porque están más cerca que nunca. No puede ignorar Brasil a la potencia industrial regional Brasil. Sí. Y nosotros deberíamos ir en ese tren, porque por un lado se generan regiones locales, continentales y internacionales, que nosotros podíamos ir por ese tren por un lado. Digo con acuerdos parciales porque no podés, pero acuerdos de producción, de trabajo, de inversión, no acuerdos financieros de que tengo superávit fiscal porque no pago las cuentas, préstame plata. Claro. Bueno, pero ¿para qué va a ser la plata? Vos préstame la EPA, metela en bonos.
Yo quiero plata para que se invierta en una industria que genere bases para que los obreros tengan laburo, se genere productividad, aumente la recaudación, y que los obreros se jubilen acá, porque acá en Argentina vienen las mineras a hacer actividad extractiva. Las mineras generalmente son chinas, suizas, canadienses, se llevan los recursos naturales, como es en el triángulo del litio, y encima nos dan 2 mangos. De regalías Salta se lleva un 3,3%, lo dijo el gobernador Sáenz. En cambio Chile se lleva un 36%. O sea, son creo que, no me acuerdo si 30.000 millones de dólares o 30 millones que se lleva Chile. Y nosotros nos llevamos 3 millones, 30 millones, una cosa así. Pero es abismal la diferencia porque no hay arreglos. Además, vos me decís, sí, pero genera laburo. Yo quiero que me nombren un obrero de las mineras que se haya jubilado. Ninguno, porque lo tienen de trabajo golondrina. Lo tienen 15 días, por eso le pagan quincenal. Lo tienen 15, 20 días, lo liquidan y toman otro para que se reduzcan las cargas sociales y después se va a la minera. Claro, y también pensando, Lucas, en la reforma laboral, ¿no? Que ahí estaba pensada para facilitarle a estos muchachos la actividad extractiva. Exacto. Pero ¿por qué no pagamos? Hacemos un acuerdo parcial para que nosotros también invirtamos ahí o hacemos un no recuerdo cómo se llama el contrato, es en inglés, un contrato internacional que vos vas pagando, que Perón lo quería hacer con la California. Quería instalar la petrolera acá, la extracción de petróleo con la California, comprar las máquinas y nacionalizar el resto para que después con eso nosotros hagamos la actividad extractiva del petróleo y reduzcamos costos. Eso se puede hacer. No recuerdo el nombre, ese es en inglés del contrato, creo que era del lifting, algo así, que se puede hacer y se podría hacer un acuerdo parcial para que también se genere infraestructura argentina y la empresa quede acá. Claro, claro. Sí. ¿Y qué pasa? Porque esas empresas vienen, no pagan impuestos, se le da dinero. Ese es un problema. Otra cosa, tenemos que resolver el problema. Primero el problema interno, vamos desde adentro hacia afuera. Un boxeador para pelear el campeonato mundial, primero tiene que ganar en su barrio, prepararse. Le gana al mejor de su barrio, le gana al mejor de su localidad, luego al mejor de su provincia y así. No podés mandarlo a boxear con el campeón mundial si no ganaste un trofeo. Estás re mal, estás flaco, no tenés velocidad. Bueno, eso tenés que hacerlo internamente. Tenemos que virar hacia una reindustrialización. Tenemos que ver qué está pasando. No puede ser que el combustible suba desde el 2014 a capa y espada. Claro. Y el costo, tenemos costos de producción. Una hierba cuesta la extracción de los palos y el empaquetamiento, y después el último movimiento es la distribución. Pero si la distribución te cuesta, como quien dice, un ojo de la cara, ¿por qué? Porque el combustible está por las nubes y eso te sube todo. Pero ¿por qué está así? Porque por una acción de Kicillof en 2014, en dolarizar las tarifas y en ligar el precio del combustible al combustible internacional, al precio internacional. O sea, ¿por qué si yo lo tengo para fabricarlo acá? Tenemos que volver, y no se hace costos. No puede ser que el combustible suba si no hay costos de exploración y explotación, solo hay costos de refinamiento. Así no sirve. Pues, o sea, yo no sé cuánto cuesta hacer un litro de nafta, sé cuánto cuesta refinarlo, pero cuánto cuesta la explotación y la extracción no sabemos, porque se dejaron de hacer. O sea, nos están vendiendo gato por liebre. Lo mismo pasa con la electricidad. No se sabe cuánto cuesta un kilowatt. Producir un kilowatt de energía. Yo los desafío, cualquiera que lo busquen, no salen, no están registrados. Claro. O sea, lo que yo pido es que se siente el Ministerio de Economía y diga, a ver, tráeme tus libros, yo te pongo mis libros, a ver, ¿qué podemos hacer? Y hay que hacer algo para, mediante los costos, bajar el combustible, bajar los energéticos, pagar la deuda que la tenemos por las nubes, reindustrializar Argentina. Chicas, tenemos
Altos Hornos Zapla en Jujuy, que se privatizó en los 90, antes que se privatice por la mano de Menem, se hacían 120 toneladas de acero que se vendía al mundo. Hoy se hace 8 toneladas. Tenemos el astillero Río Santiago, que está en Ensenada, cerca del cinturón productivo de lo que es Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y está abandonado. Es donde hacíamos barcos. Esto se creó todo en Perón, en la época de Perón. Altos Hornos Zapla en el 47, en el 48 el astillero Río Santiago. Somos líderes en desarrollo de generadores nucleares. Sí. Justamente, Lucas, esto te iba a preguntar como última pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo. Es muy apasionante, los oyentes están participando también, lo que estás planteando muy claro. Una pregunta desde la ignorancia total, tal vez es muy simple, pero ¿por qué hacen esto de dejar a un país tan rico? ¿Cuáles son los intereses? ¿Son intereses particulares, individuales de los gobiernos de turno, pero no le encuentro un sentido? Sí, hay una respuesta y es sencillo, es muy sencillo. Yo le pregunto, primero voy a avanzar con esta pregunta. Yo le pregunto a la persona de a pie que no se dedica a estudiar economía, relaciones internacionales, usted, señora, ustedes chicas, si asumen como presidente en Argentina y saben que está hecho pelota el sector económico, ¿ustedes con quién se sientan a arreglar el país? ¿Con los banqueros que solo manejan billetes de colores o con los empresarios que producen alimento, energía, luz, gas? ¿Con quién se sientan a organizar el país? Con los empresarios, por supuesto. Y bueno, Milei se sentó con los banqueros y con los empresarios, bueno, bien, gracias, se pelea de todo. No es muy difícil. Otra cosa, ¿por qué está así? Hay algo que se llama fuerzas centrípetas y centrífugas. Uh-huh. Unas hacen hincapié en que hay países periféricos que tienen que ser extractivos. ¿Por qué? Porque están lejos de las industrias, por ejemplo, y lejos de los consumidores. Las grandes industrias están en Europa y en Asia, donde más se produce, que está lejos de nosotros. Las llevaron más lejos, porque antes sí había en México, había en Canadá, ¿Y qué pasa? Bueno, Argentina está muy lejos, actividad extractiva, papi. No, pero nos queremos industrializar. No, ustedes están lejos de los centros industriales del mundo, así que nosotros extraemos el petróleo, extraemos de las mineras y nosotros la elaboramos y después vemos cómo arreglamos. Ustedes no van a comprar los productos manufacturados. Sí. Ese es el problema. El mundo estaba acomodado hacia ahí, el mundo global. Uh-huh. China quiere laburar con Argentina, pero a costa de meternos todas sus baratijas que valen 2 mangos. Sí. Antes nosotros hacíamos un candado que era marca 505, no era bueno ni malo, pero teníamos un candado, iba creciendo, iba mejorando. Cuando entraron las baratijas chinas acá, desapareció. Sí, desapareció y no tenés industria local, no podés dedicarte solo a consumir como país. Uh-huh. Porque tenés que tener ingresos, tenés que producir y competir, de eso se trata. Claro. O sea, había un sistema global donde planteaba esto: países consumidores como Estados Unidos, productor y consumidor. El 44% de los consumidores de la tierra están en Estados Unidos, ellos consumen casi todo. Y bueno, ese es el problema. Hay que volver a los nacionalismos, defender el interés nacional, comprar lo que necesitemos de afuera, fabricar lo que podamos, mejorarlo y venderlo. Recuerdo, con esto termino, recuerdo que un secretario de comercio se sentó con los empresarios de Siemens, que se escribía Siemens, era celulares, hace llaves térmicas, hace semiconductores. Bueno, decían, bueno, ustedes quieren fabricar un celular argentino o qué quieren hacer con nosotros. Y un secretario de comercio muy inteligente le dijo: no, nosotros queremos fabricar microchips y que esos microchips sean tan buenos que estén en todos los celulares del mundo. Se hizo, se invirtió, se lo desarrolló hasta que vino Mauricio Macri y no se siguió con eso. Qué bárbaro. Bueno, Lucas, ha sido excelente tu exposición, me parece que merece una parte 2. Es muy lindo como explicás, un orgullo que seas el discípulo del doctor profesor Carlos Uriburu. Gracias, amigo. Bueno, chicas, les agradezco, estoy a su disposición. El día que pueda, yo soy de ANTA, Joaquín B. González, el día que pueda, si gustan, voy a los estudios, conversamos. Hacemos un especial de 2 horas. Usted, cuando usted pueda, se viene por los estudios de Radio Dínamo y lo esperamos.
Pero estamos en contacto, chicas, muchísimas gracias y les mando saludos, que estén muy bien y bueno, estoy a su disposición y saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Lucas. Chao, que estén bien. Chao, hasta luego. Ha pasado en esta conversación histórica Lucas Barbosa, quien es estudiante avanzado de Relaciones Internacionales y de Ciencias Políticas, que nos habló del tablero mundial y nos planteó un panorama muy interesante para entender procesos que quizás desde afuera nos parecen muy complejos, pero yendo paso por paso se entienden muy pero muy bien. Así que gracias tanto a Lucas como a ustedes por acompañarnos en este encuentro con la historia. No se olviden también que esto es parte, ¿no?, de los podcasts del encuentro con la historia del profesor Carlos Uriburu, donde ustedes también, nosotros los invitamos a suscribirse, a seguir el canal y por supuesto mandar temáticas que ustedes quieran escuchar. Ha sido una exposición muy, muy linda de escuchar, ¿no? Exactamente, así que vamos a volver con más segmentos del encuentro con la historia, seguramente con el profe Carlos Uriburu Rivas, pero esto ha sido todo por esta edición, así que los reencontramos el próximo mes.